Su esposo creyó que sin él ella no sobreviviría, pero cuando la vio de nuevo no pudo expresarse. Hay decisiones que un hombre toma convencido de que son un acto de amor, y hay mujeres que sobreviven esas decisiones sin que nadie les pida disculpas. Esta es una de esas historias, un pasillo de hospital. Luces blancas que zumban suavemente sobre el piso frío. Un hombre camina despacio con las manos dentro de los bolsillos, como si cargara algo pesado dentro del pecho. Se llama Rodrigo. Tiene 44 años y tiene la mirada de alguien que acaba de tomar una decisión que no puede deshacer. Se detiene frente a una puerta de vidrio. Al otro lado, en una cama pequeña rodeada de cables y monitores, está ella, Elena, su esposa. Está dormida. Está pálida. Está delgada de una manera que duele mirar. Y sin embargo, incluso así, incluso reducida a esa quietud frágil, hay algo en su rostro que Rodrigo no sabe nombrar. Algo que él nunca entendió del todo. La observa durante 43 segundos. Los cuenta sin darse cuenta, como si el tiempo necesitara ser medido para ser soportado. Entonces se da la vuelta y se va, no porque haya dejado de amarla. Eso es lo importante. Eso es lo que nadie que lo vea caminar por ese pasillo podría adivinar. Se va precisamente porque la ama. O al menos porque eso es lo que él se repite mientras sus pasos resuenan en el suelo frío y las puertas del hospital se abren frente a él como si el mundo entero le diera paso. 3 años después, Rodrigo está sentado frente a un escritorio de madera oscura. Un abogado habla en voz baja, señalando líneas en un documento. La oficina huele a papel viejo y café enfriado. Rodrigo firma. Su mano no tiembla. Su mandíbula está apretada. Sus ojos están secos. Pero debajo de la mesa, fuera de la vista, del abogado, su otro pulgar pasa lentamente sobre la pantalla de su teléfono. Una foto. Elena riendo. De antes. De cuando la risa de ella llegaba antes que el sonido, cuando él la miraba y sentía que había ganado algo que no merecía. La mira durante 3 segundos. Luego la borra. Luego se queda muy quieto. El abogado le habla. Rodrigo asiente. Firma otra página. Y por dentro, en ese lugar donde las personas guardan lo que no pueden decir en voz alta, algo se cierra para siempre. Esa misma tarde, en otra ciudad, Elena sale de un edificio con una cartera bajo el brazo. El Allinois Saint-Olé. Sol le da de frente y ella entrecierra los ojos un momento. Luego sigue caminando. Lleva una blusa azul que él nunca le conoció. El cabello recogido de una manera distinta. Los hombros hacia atrás de una forma que no tiene nada de forzada. Es postura, sí, pero es más que eso. Es la postura de alguien que aprendió a ocupar su propio espacio. En un semáforo, Elena se detiene. Levanta la vista hacia el cielo. No hace nada especial. No llora. No sonríe con melancolía. Solo respira, lenta y completamente, como alguien que lleva tiempo practicando el arte de estar bien. Y entonces el semáforo cambia y ella sigue caminando, sin dudar, sin mirar atrás. Rodrigo creyó que sin él, ella no sobreviviría. Lo creyó de verdad, con toda la certeza de un hombre que había construido su amor sobre la idea de que ella lo necesitaba, que sin su presencia, sin sus decisiones, sin su mano guiando cada paso, Elena simplemente se desharía como papel mojado. Lo creyó cuando firmó los papeles del divorcio. Lo creyó cuando escribió esa carta que dejó sobre la mesa de la cocina antes de cerrar la puerta por última vez. Lo creyó durante meses, cargando ese peso con una mezcla extraña de culpa y convicción. Pero la vida tiene una manera silenciosa y poderosa de contradecir a los hombres que creen saberlo todo. Y Elena, sin pedirle permiso a nadie, sin esperar que alguien creyera en ella primero, empezó a construirse de nuevo. No como quien repara algo roto, sino como quien finalmente tiene espacio suficiente para ver lo que siempre estuvo ahí, lo que nadie sabía todavía, lo que Rodrigo tardaría mucho tiempo en comprender, es que esta historia no era sobre una mujer que sobrevivió la ausencia de su esposo. Era sobre una mujer que por fin tuvo la oportunidad de sobrevivirse a sí misma. Y lo que ocurrió cuando él la vio de nuevo, cuando sus mundos volvieron a cruzarse sin aviso y sin preparación, cambiaría para siempre la forma en que ambos entendían el amor, el control y el precio silencioso de las decisiones que se toman por otra persona sin preguntarle. Pero para llegar ahí, primero hay que entender quiénes eran cuando todo empezó. ¿Quién era ella antes de que él decidiera protegerla de su propia vida? ¿Y quién era él antes de que el amor se convirtiera en algo que se ejerce en lugar de algo que se comparte? Porque ninguna historia de esta profundidad comienza en un hospital ni termina en un divorcio. Comienza mucho antes,
en los momentos pequeños, en las decisiones que parecen insignificantes, en las palabras que nunca se dijeron y en los sueños que alguien, sin mala intención, fue apagando de a poco. Hay amores que comienzan como luz, cálidos, generosos, completamente convencidos de sí mismos. Y hay personas que entran a esos amores con el corazón abierto, sin saber todavía que la luz de otra persona puede, con el tiempo, proyectar una sombra muy larga sobre la propia. Elena tenía 29 años cuando se casó con Rodrigo. Tenía un estudio pequeño en el departamento que compartían, con una ventana que daba a la calle y paredes cubiertas de bocetos, acuarelas a medio terminar, y hojas sueltas con ideas que se le ocurrían a las 3 de la mañana. Ese estudio era el lugar donde ella era más ella misma, donde el mundo tenía el tamaño exacto que ella necesitaba. Rodrigo la vio pintar una sola vez antes de pedirle que se casara con él. Y esa imagen, la de Elena de pie frente a un lienzo con pintura en los dedos y los ojos completamente ausentes del mundo, fue suficiente para que él supiera que quería estar cerca de ella para siempre. Lo que Rodrigo no entendió entonces, lo que tal vez nunca se detuvo a preguntarse, era qué significaba para Elena ese estado de ausencia, que no era fragilidad, que no era una mujer perdiéndose, era una mujer encontrándose, completamente, sin necesitar que nadie la sostuviera. Pero él lo interpretó de otra manera. La vio delicada, la vio como algo que el mundo podía romper si no había alguien cuidándola, y decidió ser ese alguien, con toda la convicción del mundo. Rodrigo era el tipo de hombre que llenaba los espacios, no por crueldad sino por naturaleza. Llegaba a una habitación y la habitación se reorganizaba alrededor de él. Tomaba decisiones rápido, con seguridad, sin dudar. En el trabajo lo admiraban por eso. En su familia lo respetaban por eso. Y en su matrimonio, esa misma característica fue convirtiéndose, despacio y sin que nadie lo declarara, en la forma en que funcionaban los dos. Él decidía dónde vivían. Elena estaba de acuerdo. Él gestionaba las finanzas. Elena nunca preguntó demasiado. Cuando a ella le ofrecieron un proyecto independiente que implicaba viajar, Rodrigo le presentó razones convincentes para rechazarlo. El dinero no era seguro. Los clientes independientes eran poco confiables. Él ganaba suficiente para los dos. ¿Por qué complicarse? Elena escuchó. Elena aceptó y lo hizo desde un lugar genuino. No desde el miedo, sino desde una confianza total en el hombre que amaba. Desde esa clase de amor que dice: yo confío en tu criterio, yo confío en que lo que decides es bueno para nosotros. El problema es que ese amor, cuando no tiene límites, cuando no tiene conversación, cuando una persona cede siempre y la otra decide siempre, no permanece equilibrado. Se inclina, y después de inclinarse suficiente tiempo, ya no parece inclinado. Parece normal. Elena dejó de pintar un martes de noviembre. No hubo un momento dramático. No hubo una pelea. No hubo una decisión consciente. Simplemente, un día el estudio estaba lleno de cajas porque necesitaban ese cuarto para otra cosa. Y Elena ayudó a mover las cajas. Y sus materiales quedaron guardados en un closet. Y las semanas pasaron. Y el closet nunca se volvió a abrir. Rodrigo no lo notó. O si lo notó, lo interpretó como madurez. Como que Elena había dejado atrás esa etapa de su vida y estaba bien así. Elena tampoco lo nombró. Porque nombrar algo significa reconocerlo. Y reconocerlo significa sentirlo. Y en ese momento de su vida, Elena había aprendido, sin que nadie se lo enseñara explícitamente, a no sentir demasiado las cosas que dolían. Eso también es una forma de sobrevivir, solo que no es la buena. Cuando llegó el diagnóstico, Elena tenía 36 años, una condición autoinmune. Las palabras del médico cayeron en la sala de espera como algo pesado sobre una superficie blanda. No era el fin del mundo, le dijeron. Era manejable, requería cambios, atención, constancia. Pero podía vivirse bien con ello. Rodrigo escuchó cada palabra del médico con una atención absoluta y algo en él se reconfiguró completamente. Si antes cuidaba a Elena porque la amaba, ahora cuidaba a Elena porque estaba convencido de que lo necesitaba. La enfermedad le dio un nombre a lo que él siempre había creído. Le dio una razón que el mundo podía ver y entender. Se convirtió en su gestor, en su filtro, en el intermediario entre Elena y todo lo que había afuera. Agendaba sus citas médicas. Revisaba sus medicamentos. Decidía qué eventos sociales eran demasiado agotadores para ella. Hablaba con su familia cuando ella estaba cansada. Respondía mensajes en su nombre cuando consideraba que ella necesitaba descansar. Todo con amor. Todo con una dedicación que cualquiera que los conociera habría llamado admirable. Y Elena, que en ese momento sí estaba asustada, que sí necesitaba,
Apoyo, que sí agradecía no tener que cargar todo sola, se fue acomodando dentro de ese cuidado como alguien que se sienta en un sillón muy suave. Al principio es alivio, después es costumbre. Después, sin que puedas señalar el momento exacto, ya no sabes si puedes levantarte sola. Pero había algo que Rodrigo no sabía, algo que Elena descubrió una tarde de marzo mientras él estaba en el trabajo y ella buscaba un documento en el cajón de la entrada. Encontró un sobre, tenía su nombre, tenía un sello de Lisboa y tenía una fecha de 2 años atrás. Lo abrió despacio. Era una carta de aceptación, un programa de residencia artística internacional, una oportunidad que alguien en algún momento había considerado que ella merecía, que alguien había visto su trabajo y había dicho: queremos que estés aquí, queremos ver lo que puedes hacer. Y debajo de esa carta doblada con cuidado había una hoja con la letra de Rodrigo, una respuesta enviada en su nombre, agradeciéndoles su consideración, informándoles que Elena no podría participar, por razones de salud, por compromisos personales. Con todo el respeto del mundo, Elena leyó la carta 2 veces, luego la dobló, la puso de nuevo en el sobre y la guardó dentro de su bolsillo, cerca del pecho, como se guarda algo que todavía duele demasiado para nombrarlo en voz alta. Esa noche, Rodrigo llegó a casa, le trajo flores, le preguntó cómo se sentía, le sirvió la cena, y Elena sonrió y dijo que bien. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, abrió los ojos, muy despacio, y ya no los volvió a cerrar. Hay un momento en la vida de ciertas personas en que algo cambia para siempre. No es una explosión, no es una pelea que sacude las paredes, no es una escena que alguien pudiera filmar y mostrar como prueba de que todo se rompió aquí, en este instante, por esta razón. Es más silencioso que todo eso. Es una carta guardada en un bolsillo. Es una puerta que se cierra con cuidado para no hacer ruido. Es una mujer sentada en la oscuridad de su propia cocina, sosteniendo algo que no debería haber encontrado, entendiendo algo que no puede desentender. Elena no confrontó a Rodrigo esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después, no porque tuviera miedo, no porque no supiera qué decir, sino porque algo en ella, esa parte que llevaba años aprendiendo a sobrevivir en silencio, supo instintivamente que el momento de hablar no había llegado todavía, que primero tenía que saber quién era antes de pararse frente a él y decírselo, y eso tomaría tiempo. Empezó despacio, con cosas pequeñas que nadie habría notado desde afuera. Una mañana, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, Elena abrió el closet donde guardaba sus materiales. Sacó un cuaderno pequeño, de tapas negras, que había comprado años atrás y nunca había usado. Lo puso dentro de su bolso. Esa noche, mientras él veía televisión en la sala, ella se sentó en el borde de la cama y dibujó, solo líneas al principio, formas sin nombre, como si sus manos recordaran antes que su mente. Dibujó durante 20 minutos. Luego guardó el cuaderno debajo del asiento del auto y al día siguiente lo volvió a sacar. Era un secreto tan pequeño que casi daba pena llamarlo secreto. Pero para Elena era enorme, porque era suyo, completamente, exclusivamente suyo. El primer espacio en mucho tiempo que nadie había organizado por ella, ni protegido por ella, ni decidido por ella. Solo ella y unas líneas en un cuaderno. Y sin embargo, en esa pequeñez algo empezó a respirar. Rodrigo notó el cambio en ella, pero no supo leerlo. La veía más callada y lo interpretó como cansancio. La veía con la mirada un poco lejana y lo interpretó como un síntoma. Empezó a hacer más preguntas sobre cómo se sentía físicamente. Le sugirió llamar al médico. Le recordó que el estrés era peligroso para su condición. Le preguntaba varias veces al día: ¿cómo te sientes? ¿Descansaste bien? ¿Tomaste el medicamento? Y Elena respondía. Siempre respondía. Con paciencia, con amabilidad, porque no había crueldad en ella. Pero por dentro, cada pregunta era una pequeña piedra añadida a una carga que ya pesaba demasiado. No porque él preguntara con malicia, sino porque cada pregunta le recordaba que en este matrimonio ella era principalmente un cuerpo que había que mantener funcionando. No una persona con un mundo interior que nadie había visitado en años. Un domingo por la tarde, Elena le dijo que quería ir a visitar a su hermana. Sola a punto, Rodrigo la miró un momento. Luego preguntó por cuánto tiempo. Luego mencionó el viaje, el cansancio, la altitud de la otra ciudad, la dieta que ella llevaba, los medicamentos que no debía olvidar. Elena escuchó todo, y cuando él terminó, dijo en voz baja, sin levantar el tono, sin dramatismo: Rodrigo,
Solo quiero ver a mi hermana. Y él dijo que sí, claro, por supuesto, pero que tal vez era mejor esperar a que su próximo análisis saliera bien para estar seguros. Elena asintió, no discutió, pero esa noche en el cuaderno negro que guardaba en el auto dibujó una figura pequeña detrás de un vidrio, con las manos apoyadas sobre la superficie, mirando hacia afuera. No escribió nada debajo. No hizo falta. Las semanas siguientes fueron tensas de una manera que solo Elena podía percibir, porque la tensión no estaba en las palabras, sino en los espacios. Entre ellas, Rodrigo seguía siendo atento, seguía siendo presente, seguía siendo el hombre que llegaba con flores ocasionales y que recordaba cada cita médica con precisión de reloj. Y Elena seguía siendo amable, seguía respondiendo sus preguntas, seguía sentándose a su lado en el sofá cada noche. Pero algo entre ellos había cambiado de forma, como cuando empujas una pared durante años y un día descubres que se ha movido apenas unos centímetros. Nadie más lo nota, pero tú sabes, y ya no puedes no saberlo. Fue en esos días cuando el cuerpo de Elena habló lo que ella todavía no había dicho en voz alta. Una mañana se despertó sin poder levantarse. No era dramatismo, era su condición, reclamando lo que el silencio le había costado. El médico habló de una crisis inflamatoria, de indicadores elevados, de hospitalización necesaria por precaución. Rodrigo estuvo ahí en 10 minutos, organizó todo, llamó a quien había que llamar. Habló con los médicos con esa autoridad suya que los médicos solían tomar en serio. Se instaló en el hospital, como si fuera su segundo hogar, durmiendo en la silla del cuarto, trayendo las cosas que ella necesitaba, asegurándose de que nadie olvidara nada. Era, objetivamente, un hombre dedicado. Y Elena desde la cama lo miraba y sentía dos cosas al mismo tiempo: gratitud genuina y una tristeza que no tenía nombre todavía. Fue durante esa hospitalización que el médico pidió hablar con Rodrigo a solas. Elena lo vio salir del cuarto, lo vio desaparecer por el pasillo con el doctor, y se quedó mirando el techo, contando las líneas de las placas blancas como había aprendido a hacer cuando necesitaba mantenerse quieta por dentro. Lo que ese médico le dijo a Rodrigo, ella nunca lo supo en ese momento. Solo vio a su esposo regresar al cuarto varios minutos después, sentarse en la silla de siempre, mirarla dormir o creer que dormía, y quedarse en silencio durante mucho tiempo con una expresión que Elena nunca le había visto antes. No era preocupación, no era miedo, era algo más parecido al momento en que una persona se da cuenta de algo que no quiere haber entendido. Elena cerró los ojos, y en algún lugar profundo de ella, sin poder explicar por qué, supo que algo estaba a punto de cambiar. Que la conversación que nunca habían tenido, la verdad que ninguno de los dos había nombrado, estaba acercándose, no con furia, no con drama, sino con la inevitabilidad silenciosa de las cosas que llevan demasiado tiempo esperando ser dichas, que cuando finalmente llegan lo cambian todo. El médico habló durante 7 minutos. Rodrigo los contó sin querer, mirando el reloj sobre la puerta, como si medir el tiempo fuera una manera de no escuchar del todo lo que le estaban diciendo. Pero escuchó cada palabra. El médico explicó que los niveles de estrés crónico en el organismo de Elena estaban agravando su condición de manera significativa, que no era un episodio aislado, que los indicadores llevaban meses hablando de una presión sostenida, constante, profunda, que el cuerpo humano no distingue entre el estrés que viene del miedo y el estrés que viene de otras fuentes más silenciosas, que algo en la vida diaria de Elena la estaba desgastando desde adentro. Rodrigo escuchó todo eso y asintió, le agradeció al médico, le dio la mano. Caminó de regreso por el pasillo, y en ese camino de regreso, de no más de 20 pasos, su mente hizo lo que siempre hacía, buscó una explicación, buscó una causa, buscó algo que él pudiera identificar, gestionar, resolver, y la encontró: la enfermedad. Claro, era la enfermedad misma la que generaba el estrés, el peso de vivir con una condición crónica, la incertidumbre, el cansancio acumulado. Era la respuesta más lógica, era también la respuesta más cómoda, y Rodrigo, sin saberlo, sin quererlo, eligió esa respuesta porque era el único tipo de respuesta que no lo obligaba a mirarse a sí mismo. Esa noche, sentado en la silla del hospital, mientras Elena dormía, Rodrigo pensó durante horas, no con la cabeza fría de siempre, con algo más parecido al dolor, con esa clase de pensamiento que no sigue líneas rectas, sino que da vueltas y vueltas sobre el mismo punto sin poder alejarse de él. Se preguntó qué pasaría si Elena no mejoraba. Se preguntó qué pasaría si su cuerpo seguía reaccionando. Así, si los episodios se hacían más frecuentes,
si la vida que llevaban juntos era demasiado pesada para ella. Y entonces, en la quietud de ese cuarto de hospital, con el sonido suave de los monitores y la luz tenue sobre el rostro dormido de su esposa, Rodrigo tuvo un pensamiento que lo dejó completamente inmóvil. ¿Y si yo soy parte del problema? Lo pensó una sola vez, y luego lo empujó hacia abajo, hacia algún lugar donde no pudiera alcanzarlo. Pero el pensamiento no se fue. Se quedó ahí, quieto, esperando, como esperan siempre las verdades que no queremos ver. En los días que siguieron, mientras Elena se recuperaba y el alta médica se acercaba, Rodrigo hizo algo que nadie supo. Buscó información. Leyó estudios sobre estrés crónico y enfermedades autoinmunes. Habló, con pretexto de consulta general, con un segundo médico. Llamó discretamente al terapeuta que Elena había visto brevemente 2 años atrás y que él había considerado innecesario después de unas pocas sesiones. Y en esas conversaciones, en esas lecturas, en esos silencios largos frente a una pantalla en la madrugada, el pensamiento que había empujado hacia abajo fue subiendo, despacio, implacablemente. Rodrigo empezó a ver el patrón, no de golpe, sino como se ve un dibujo escondido en una imagen, que de pronto aparece y ya no puedes no verlo. Vio cuántas decisiones había tomado por ella sin preguntarle. Vio cuántas veces había interpretado la tranquilidad de Elena como aprobación, sin verificar si era aprobación o simplemente agotamiento de discutir. Vio la carta de Lisboa que él había respondido sin decírselo, y esta vez viéndola desde este nuevo ángulo, no se sintió protector. Se sintió pequeño. Y entonces llegó la noche más larga de su vida. No fue dramática. No hubo llanto visible. Solo Rodrigo, sentado en la mesa de la cocina vacía, con muchitos, una taza de café que no tomó, mirando las paredes de la casa que él había elegido, en la ciudad que él había preferido, con los muebles que él había seleccionado, y preguntándose cuánto de todo lo que rodeaba a Elena era realmente de ella. La respuesta lo golpeó con una calma que era peor que la furia. Casi nada. Rodrigo tomó una decisión esa noche, una decisión que consideró, con toda la sinceridad de la que era capaz, el acto más amoroso de su vida. Habló con el médico de Elena. Habló con la hermana de Elena, la que vivía en otra ciudad, la que siempre había querido estar más presente, pero que él había mantenido a distancia sin decírselo así. Habló con el terapeuta, y luego, solo, sin consultarle a nadie más, inició el proceso de divorcio. No porque hubiera dejado de amarla, sino porque llegó a la conclusión de que su presencia era la fuente de un estrés que Elena no podía nombrar. Porque había aprendido, dentro de ese matrimonio, que sus propias percepciones no eran del todo confiables. Decidió irse para que ella pudiera estar bien. Lo decidió solo, sin preguntarle, una última vez. La carta que dejó sobre la mesa de la cocina era corta. Tenía 2 líneas solamente. Eres más fuerte de lo que yo te dejé creer. Lo siento. Elena encontró la carta un martes por la mañana. La leyó de pie, todavía con el abrigo puesto, recién llegada de una cita médica. La leyó una vez. Luego, otra. Luego la dobló con mucho cuidado, como si el papel fuera algo que merecía respeto, y la guardó en el bolsillo del abrigo. Se quedó parada en la cocina durante un tiempo que no supo medir, no llorando todavía, solo estando ahí, procesando la forma exacta del hueco que deja una persona cuando se va sin darte la oportunidad de decidir si querías que se fuera, porque eso también era una decisión tomada por ella, sin ella. Y Elena lo supo en ese instante con una claridad que dolía, que incluso su liberación le había llegado como un regalo que no pidió, envuelto en la misma lógica de siempre. Yo sé lo que necesitas. Yo decido. Yo me voy para que estés bien. Pero el dolor y la claridad, cuando llegan juntos, a veces se convierten en algo inesperado, en combustible. Elena lloró esa tarde. Lloró de verdad sin contención, de esa manera que agota y limpia al mismo tiempo. Al día siguiente se levantó. Buscó en internet el programa de residencia de Lisboa. Todavía existía. Todavía recibía aplicaciones. Elena pasó 4 horas armando su portafolio, con el trabajo que había hecho en secreto en ese cuaderno, negro, con bocetos viejos rescatados de una caja, con 3 ilustraciones nuevas que hizo esa misma noche, casi sin dormir, con una concentración que no había sentido en años. Envió la aplicación a las 2 de la madrugada, luego cerró la computadora, apagó la luz, y en la oscuridad de ese departamento que pronto dejaría de ser suyo, sintió algo que tardó un momento en identificar. No era felicidad todavía. Era demasiado pronto para eso. Era algo anterior a la felicidad. Era la sensación de ocupar su propio cuerpo completamente,
de estar en su propia vida sin que nadie la estuviera administrando. Era, por primera vez en muchísimo tiempo, el silencio, sin ansiedad, solo silencio, suyo. Y mientras Elena comenzaba, despacio y con las manos todavía temblorosas, a construir la vida que siempre debió haber tenido, Rodrigo estaba en un departamento vacío en otra parte de la ciudad, revisando en la pantalla de su computadora el trabajo de ella. Porque Elena, sin saberlo, sin buscarlo, había empezado a volverse visible en el mundo del arte. Y Rodrigo Lachentechild seguía desde lejos, en silencio, con la mezcla más complicada de emociones que un ser humano puede sostener al mismo tiempo, viéndola florecer, sabiendo que él había sido durante años la tierra equivocada. 3 años son suficientes para que una persona cambie por completo, y también son suficientes para que otra persona se quede exactamente igual por dentro, aunque todo lo de afuera haya cambiado de forma. Rodrigo llevaba 3 años viviendo solo, un departamento ordenado, silencioso, funcional, todo en su lugar, todo bajo control, la misma disciplina de siempre aplicada ahora a una vida que solo lo contenía a él. No era infeliz de una manera que pudiera nombrarse fácilmente. Era más bien una persona que había aprendido a existir dentro de una culpa tranquila, como quien carga algo pesado durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo es caminar sin ese peso. Trabajaba, comía, dormía y ocasionalmente, en las noches largas, abría el navegador y buscaba el nombre de Elena. No siempre, no como obsesión, sino como alguien que necesita saber de vez en cuando que la decisión que tomó no fue en vano. Y cada vez que lo hacía, encontraba algo nuevo, una exposición en Lisboa, una entrevista en una revista de arte, una fotografía de ella de pie frente a un mural enorme con pintura en los brazos y una sonrisa que Rodrigo no recordaba haber visto antes. Una sonrisa que no era para nadie en particular, era solo de ella, Lalla Lis. Miraba durante un momento, cerraba el navegador y seguía con su noche. Eso era lo que Rodrigo le decía a su versión de la historia, que estaba bien, que había hecho lo correcto, que Elena estaba bien y eso era suficiente. Lo que no se decía, lo que guardaba en ese mismo lugar donde una vez guardó el pensamiento incómodo de aquella noche en el hospital, era que la extrañaba, con una intensidad que no había disminuido con el tiempo, que a veces, en medio de una reunión o en la fila de un supermercado, un detalle pequeño, un color, un olor, la manera en que alguien movía las manos al hablar, lo llevaba de regreso a ella en un segundo, y que regresar a ella siempre dolía exactamente, igual. La invitación llegó un jueves por correo. Un amigo en común celebraba algo. Una de esas reuniones de personas que se conocen desde hace 20 años y que cada tanto se juntan a recordar quiénes eran antes de convertirse en quienes son. Rodrigo dudó 3 días antes de confirmar, no porque sospechara que Elena estaría ahí, sino porque había algo en él que últimamente resistía los espacios llenos de gente, que prefería la quietud administrable de su propio silencio. Pero fue. Se puso una camisa que Elena habría elegido para él, aunque no lo pensó conscientemente. Entró al lugar con esa seguridad de siempre en el paso, esa manera de llenar el espacio que nunca lo había abandonado del todo. La vio a los 4 minutos de haber llegado. Estaba al otro lado de la sala, de espaldas parcialmente, hablando con Muniz. Alguien. Tenía el cabello recogido, llevaba algo azul, y reía de una manera que hizo que el ruido entero de la sala se volviera lejano para Rodrigo. Se detuvo. Su vaso se quedó a mitad del camino hacia su boca. Y por primera vez en muchos años, Rodrigo, el hombre de las certezas, el hombre de las decisiones rápidas, el hombre que siempre supo qué hacer, no supo absolutamente nada. No supo si acercarse o irse. No supo qué decir si ella lo veía. No supo qué hacer con todo lo que de pronto le llenó el pecho de una manera que no cabía. Solo supo que ella estaba bien, que estaba completamente, indudablemente bien, y que esa realidad era al mismo tiempo lo mejor y lo más difícil que había visto en su vida. Elena lo vio. No de golpe. Fue una de esas percepciones periféricas que el cuerpo registra antes que la mente. Algo familiar en 1900. La manera en que alguien estaba parado. Algo en la forma de los hombros, en el ángulo de la cabeza. Se dio vuelta y sus ojos encontraron los de él a través del espacio de la sala. 1 segundo. 2. 3. El ruido de la reunión siguió existiendo, pero no para ellos. Elena no se quedó quieta. No esperó a que él decidiera, como habría hecho antes. Terminó lo que estaba diciendo con calma, sin prisa, y luego caminó hacia él. Rodrigo no se movió. No porque no quisiera,
sino porque sus piernas, por primera vez en su vida adulta, simplemente no respondieron. Elena llegó hasta él y lo miró de cerca. Lo miró como solo pueden mirar las personas que alguna vez conocieron a alguien completamente. Con esa mezcla de historia y distancia que no desaparece aunque pasen los años, dijo en voz baja sin dureza: «Rodrigo, te ves cansado». No era un insulto, no era crueldad, era observación pura de alguien que todavía sabía leerlo aunque ya no tuviera obligación de hacerlo. Y él abrió la boca. Nada, ni una palabra, ni una de todas las que había ensayado en su cabeza durante 3 años sin saber que las estaba ensayando. Elena lo vio luchar con ese silencio y no lo rescató de él. Solo esperó. Salieron afuera sin que ninguno de los dos lo propusiera explícitamente. Simplemente se movieron hacia la puerta como hacen las personas cuando hay una conversación que no puede tenerse en medio del ruido. La noche estaba fresca, la calle estaba tranquila y entonces Rodrigo habló, no con la voz segura de siempre, con una voz más baja, más lenta. La voz de un hombre que ha estado cargando algo durante mucho tiempo y que finalmente en este momento frente a esta persona no puede seguir cargándolo solo. Le contó todo, lo que el médico le dijo aquella noche en el hospital, lo que pensó, lo que leyó, las conversaciones que tuvo a escondidas, la decisión que tomó solo, convencido de que era lo correcto. La carta, los 3 años mirando su trabajo desde lejos, el orgullo que sentía mezclado con algo que no sabía nombrar. Elena lo escuchó sin interrumpirlo, con los brazos cruzados sobre el pecho, no como barrera sino como quien se sostiene a sí mismo mientras escucha algo difícil. Cuando él terminó, el silencio duró un tiempo largo. Luego ella habló, y habló con una claridad que no venía de la furia sino de algo mucho más profundo, de años de haberlo pensado, de haberlo sentido, de haberlo procesado sola sin que él estuviera ahí para recibirlo. Le dijo que entendía que lo había hecho desde el amor, que nunca dudó de eso, pero que amor sin pregunta no es amor completo. Es una suposición generosa y que hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque por fuera se parezcan. Le dijo que incluso su manera de irse había sido una decisión tomada por ella, sin ella, que hasta en el acto de liberarla, él había necesitado ser el que decidía cómo y cuándo. Le dijo todo eso sin levantar la voz, sin llorar, con la serenidad de alguien que ya no necesita que el otro entienda para poder estar bien, que lo dice porque es verdad, no porque necesite que él lo valide. Y luego dijo algo que Rodrigo repitió en su mente durante meses después de esa noche. Le dijo: «Sobreviví, pero no porque tú te fueras, sino porque yo decidí sobrevivir. Esa parte fue mía, solo mía, y es lo único que nadie me pudo quitar nunca, ni siquiera tú, aunque lo intentaras sin querer». Rodrigo no respondió de inmediato, porque no había respuesta que estuviera a la altura de eso. Solo dijo, después de un silencio que pesaba lo justo: «Lo sé, y lo siento, no como quien pide perdón esperando ser absuelto, sino como quien finalmente entiende algo y reconoce el costo que tuvo ese no entenderlo antes». Elena lo miró un momento más, y asintió, no como perdón declarado, como reconocimiento, como dos personas que finalmente hablan el mismo idioma después de años hablando idiomas distintos sin darse cuenta. Se despidieron en la puerta del lugar, sin abrazo largo, sin promesas, sin el intento de reconstruir algo que ya cumplió su ciclo. Solo dos personas que se miraron de verdad, tal vez por primera vez, y se dejaron ir. Esa noche, Rodrigo se sentó en su auto sin encenderlo durante mucho tiempo, no llorando, algo más silencioso que el llanto, pensando en todo lo que había entendido demasiado tarde, en la diferencia entre cuidar a alguien y creer que alguien te necesita para existir, en cómo el amor, cuando se convierte en certeza, deja de escuchar, y en cómo Elena, sin pedirle nada, sin exigirle nada, le había enseñado en 10 minutos lo que él no había podido enseñarse a sí mismo en 44 años. Encendió el auto y condujo hacia adelante. Esa misma noche en Lisboa, Elena estaba en su estudio, la puerta del balcón abierta, el sonido de la ciudad entrando sin pedir permiso. La luz cálida sobre una tela grande que estaba a mitad de terminar tenía pintura en las manos, en el antebrazo izquierdo, en la orilla de la manga. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró un segundo, lo puso boca abajo y siguió pintando, con la concentración de alguien que sabe exactamente dónde está, que no está esperando nada que no venga de sí misma, que ha aprendido al precio que cuestan las cosas que realmente se aprenden,
que la vida más plena no es la que alguien te construye con amor, es la que tú te construyes con tus propias manos, aunque al principio tiemblen, aunque nadie te haya dicho que podías, aunque hayas tardado más de lo que hubieras querido en creerlo. Elena levantó los ojos hacia la ventana un momento, la ciudad afuera, el cielo oscuro, las luces. Respiró profundo y volvió al lienzo, suya, completamente suya.